Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Ismaela y hoy día les vengo a hablar un poquito de pancreatitis aguda. Vamos a partir primero con una introducción, luego vamos a hablar acerca de la patogenia, la etiología, el diagnóstico de esta enfermedad, las complicaciones asociadas y cuándo hay que sospecharla, el pronóstico, gravedad y manejo. Partir comentándoles que la pancreatitis es una afección aguda, inflamatoria del páncreas, en este caso aguda, porque vamos a hablar de aguda, pero también existe crónica, caracterizada por dolor abdominal, niveles elevados de enzimas pancreáticas en la sangre y que puede ser producida por varios factores, varias etiologías. Un poquito la patogenia, cuando nos dicen de pancreatitis tenemos que tener claro que la función exocrina del páncreas va a ser encargada de sintetizar una serie de enzimas digestivas, pero normalmente se van a activar después de llegar al duodeno. Lo que pasa aquí en la pancreatitis es que hay una activación intrapancreática, principalmente de la tripsina. Entonces, luego se van a activar otro tipo de enzimas como la fosfolipasa, la quimiotripsina y la elastasa. Concomitantemente va a ocurrir una lesión microcirculatoria, ya caracterizada por una vasoconstricción, éstasis capilar, disminución de la saturación de oxígeno, ¿ya? Entre este ambiente disminuido de oxígeno y la activación de estas enzimas digestivas, va a ocurrir una atracción de los leucocitos, liberación de citoquinas, también va a aumentar el estrés oxidativo y van a actuar una serie de factores como el factor de necrosis tumoral y el factor activador de plaquetas, que pueden provocar ya estas enzimas que van a ser activadas y las citoquinas liberadas a la circulación cuando pasan a la sangre, una respuesta sistémica. La etiología de la pancreatitis puede ser diversa. Me gustó esta clasificación porque es un poco más ordenada. Primero tenemos que pensar en una causa obstructiva, o sea, la causa coledocolitiasis, que es la más frecuente en nuestro país, junto con el alcohol. Pero también tenemos que sospechar alguna causa maligna, como un tumor pancreático periampular, ya en casos raros parásito cuerpo extraño. Dentro de los fármacos que destaco, la tetraciclina, metronidazol, azatioprina y la furosemida. También existe la eritromicina y algunas tiazidas. Metabólicas, la hipertrigliceridemia y la hipercalcemia. Otras que son más bien raras, infecciosas por virohepatitis A, virohepatitis B, Epstein-Barr, vascular en casos de isquemia, alguna embolia, vasculitis, miscelánea, por alguna úlcera péptica penetrante, la enfermedad de Crohn, duodenal, fibrosis quística, idiopática. Ojo que la idiopática se dice que alrededor del 80% de las causas se debe a una microlitiasis. La clínica de la pancreatitis abdominal, cuando uno piensa en pancreatitis, es dolor abdominal, o sea que repercute en el sistema digestivo. La mayoría de los pacientes va a tener un inicio agudo del dolor abdominal, ya en el cuadrante superior derecho, o en raras ocasiones puede limitarse al lado izquierdo, irradiado a espalda y puede tener un alivio parcial al sentarse o inclinarse hacia adelante. Pero es característico que es muy, muy molesto. En los casos de pancreatitis por cálculo, el dolor puede estar bien localizado y el inicio del dolor es rápido. O sea, a los 10-20 minutos el paciente ya alcanza la máxima intensidad. En cambio, los pacientes que tienen pancreatitis hereditaria, alcohólica, metabólica, el inicio del dolor puede ser menos brusco y puede estar menos localizado. El 90% se va a asociar también con náuseas, vómitos y pueden persistir por varias horas. En caso de compromiso respiratorio, ¿ya? Vamos a tener una clínica de disnea, derrame pleural, síndrome de dificultad respiratoria aguda. Esto en caso alrededor del 5 a 10% de los pacientes pueden tener también una enfermedad indolora y alguna hipotensión inexplicable.
También en relación a lo respiratorio, que no se me olvide que puede haber una inflamación diafragmática secundaria al cuadro de pancreatitis debido a la contigüidad. Al examen físico vamos a ver sensibilidad en epigastrio y según la gravedad que presente el paciente, va a haber distensión abdominal y ruidos hidroaéreos hipoactivos debido a un hilo secundario a la inflamación. Los pacientes pueden tener ictericia escleral cuando es por una causa obstructiva como la coledocolitiasis. Pueden haber signos sistémicos como la fiebre, taquipnea, hipoxemia, hipotensión y en otros casos, alrededor del 5% de los pacientes se puede observar una decoloración equimótica en la región periumbilical, que es el signo de Cullen, o a lo largo del flanco, que es el signo de Grey-Turner. Estos son inespecíficos, sin embargo, sugieren la presencia de una hemorragia retroperitoneal en el contexto de una necrosis pancreática. Así que si vemos esto, es mal pronóstico. También quise nombrar acá que esto es raro, una paniculitis pancreática, en donde los pacientes pueden tener necrosis de la grasa nodular subcutánea o paniculitis. Entonces son nódulos rojos sensibles que ocurren con frecuencia en las extremidades distales, pero también pueden ocurrir en otros lados. El laboratorio principal va a ser la amilasa y la lipasa. ¿Qué pasa con la amilasa y la lipasa? La amilasa se va a elevar dentro de las 6-12 horas desde la aparición de la pancreatitis y la vida media va a ser de 10 horas. Va a volver a la normalidad a los 3-5 días. A diferencia de la lipasa, que se va a elevar antes a las 4-8 horas, pero su pic va a ocurrir a las 24 horas. Sin embargo, va a persistir mucho más tiempo elevada, de 8 a 14 días. Tenemos la sensibilidad, que la sensibilidad de la lipasa es mucho más alta que la de la amilasa. La de la amilasa es 67-83 y la de la lipasa 82-100. ¿Y cuánto es el valor que se tiene que esperar? Tienen que ser por lo menos 3 veces el límite superior de lo normal. La lipasa, o sea, la elevación de la lipasa ocurre antes y dura más en comparación con la amilasa, como les expliqué. Entonces van a ser especialmente útiles en qué pacientes, en los que llevan más de 24 horas después del inicio del dolor. Entonces, entre amilasa o lipasa, quedémonos con la lipasa. Hay otros tipos de marcadores de activación inmunitaria, que va a ser la elevación de la PCR, la interleuquina 6 o el factor de necrosis tumoral. Y otro hallazgo que vamos a encontrar, va a haber una elevación del hematocrito por hemoconcentración, porque va a haber una extravasación del líquido intravascular hacia los terceros espacios, entonces se van a concentrar más. Va a provocar también un trastorno de la glicemia, va a haber una hipocalcemia, ¿ya? Y un boom elevado. Así que tenemos que ir controlando con estos exámenes. Las imágenes. Vamos a tener 4 tipos de opciones, pero la más utilizada es el escáner. En una radiografía de abdomen podemos ver un hilo localizado en el segmento del intestino delgado, una elevación del hemidiafragma o cuando hay compromiso pulmonar, signo de atelectasia o de un síndrome de estrés respiratorio. En la eco abdominal vamos a ver un páncreas agrandado e hipocoico, puede haber cálculos biliares, aquí se ve el cálculo con la sombra acústica, y también puede haber líquido peripancreático. El escáner va a ser útil después de 3 o más días de iniciados los síntomas, y cuando se cumplen más de 3 también criterios de Ranson, está justificado hacer un escáner. Eso de hacer un escáner de entrada a un paciente con pancreatitis nos va a llevar a confusión. ¿Ya? También puede identificar la necrosis y complicaciones locales. La resonancia, si bien
tiene harta sensibilidad para el diagnóstico de pancreatitis aguda temprana en comparación con el escáner y puede caracterizar mejor los conductos pancreáticos biliares y las complicaciones de la pancreatitis aguda, pero es un examen caro. Les menciono también que 1/3 de los pacientes con pancreatitis agudas tienen anomalías visibles en la radiografía de tórax. Y eso principalmente. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico de la pancreatitis aguda? El diagnóstico va a ser con 2 de 3 de los siguientes criterios. Primero tiene que haber una clínica característica que ya hablamos, que es este dolor en epigastrio, persistente, irradiado a espalda, un laboratorio con elevación de lipasa, amilasa 3 del límite superior normal, y también tiene que haber imágenes con un hallazgo característico de pancreatitis aguda. En pacientes, por ejemplo, con dolor abdominal característico y elevación de lipasa, más que 3 veces, no se van a requerir imágenes para establecer el diagnóstico. O en caso, por ejemplo, de pacientes que no tengan un dolor característico, pero tengan lipasa o amilasa menos y asociado a imágenes, también se va a hacer el diagnóstico. Ahora, la historia natural de la enfermedad nos dice que un 85% de la pancreatitis aguda va a tener edema intersticial y un 15% va a tener una pancreatitis aguda necrotizante, o sea, la gran mayoría va a estar rodeada de líquido el páncreas. También que se va a recuperar en 3 a 5 días aquellas pancreatitis que son leves, que vamos a hablar cuáles son, y un 20% va a tener pancreatitis aguda moderada o grave. La mortalidad global de la pancreatitis aguda es un 5%. Ahora un poquito del manejo agudo de la pancreatitis. Tenemos que aprendernos que son 3 los pilares básicos del manejo de la pancreatitis: la reanimación con líquido, apoyo nutricional y manejo del dolor. Teniendo en cuenta estas 3 variables, deberíamos tener un buen manejo de la pancreatitis. Primero vamos a hablar un poquito del reemplazo de fluidos. Vamos a proporcionar hidratación endovenosa con cristaloides, puede ser suero fisiológico o Ringer lactato a una velocidad de 5 a 10 ml kilo hora. Pero en aquellos pacientes que tienen hipotensión o taquicardia deberíamos subir este volumen a 20 ml kilo durante los primeros 30 minutos. Y luego vamos a seguir con 3 ml kilo, ¿ya? Y lo vamos a pasar entre 8 a 12 horas. Y siempre, siempre reevaluar. Nosotros tenemos que decir cómo vamos a ver si es que el paciente se está hidratando con los signos vitales. Una frecuencia cardíaca menos de 120, una PAM entre 65 y 85, cuando haya una diuresis mayor a 0.5 a 1 cc kilo hora, y también cuando haya una reducción del hematocrito. Ojo, y no olvidar que en pacientes que tienen pancreatitis por hipercalcemia, el Ringer lactato está contraindicado porque tiene 3.000 equivalentes litros de calcio. Y también existe alguna evidencia que el Ringer lactato puede reducir la incidencia de la respuesta inflamatoria sistémica en comparación con la solución fisiológica, y también se ha visto estudios que han disminuido drásticamente la PCR en esos pacientes después de las 24 horas. Y mencionar la importancia también de la hidratación, porque cuando nosotros hidratamos mal al paciente, o por ejemplo, ocurre una hidratación inadecuada, podemos provocarle la hipotensión, incluso necrosis tubular aguda. Entonces tenemos que también limitar la reanimación con líquidos, principalmente entre las primeras 24 a 48 horas. Incluso a veces la reanimación excesiva después de 48 horas puede ser no aconsejable, porque la reanimación con líquidos demasiado vigorosa se asocia con mayor necesidad de intubación y mayor riesgo de síndrome compartimental abdominal.
Entonces no es bueno colocar el líquido que se nos ocurra en urgencia. Guiémonos por estos parámetros que nos dan de volumen. Ahora, el manejo del dolor. Vamos a pasar al siguiente pilar. Importante decirles que, ¿por qué vamos a tratar y tenemos que tratar el dolor? Porque el dolor puede conducir a inestabilidad hemodinámica. Se ha usado opiáceos como el fentanil y la meperidina. Es bastante contradictorio, la verdad, la morfina porque provoca un aumento de la presión del esfínter de Oddi. Sin embargo, no se ha asociado a mayor riesgo de pancreatitis. Y no hay estudios que sugieran que la morfina pueda agravarla o provocar una colicistitis, etc. Entonces está a elección del médico. La nutrición oral, el tiempo primero para realimentar o reiniciar la alimentación oral va a depender de la gravedad de la pancreatitis. Lo que sí hay que tener en cuenta es que vamos a tener que ver primero la tolerancia del paciente. En caso que tenga ausencia de hilio, náuseas, vómitos, se puede iniciar temprano dentro de las 24 horas, según tolerancia, y también si es que el dolor está disminuyendo y los marcadores inflamatorios están mejorando. Podemos iniciar primero un régimen hídrico, luego un régimen líquido, pasar a uno blando, sin residuos, y luego ya a un régimen cada vez más normal, pero siempre según la tolerancia. Si no tolera el paciente dieta oral al quinto día, es sinónimo de que va a requerir nutrición enteral. Se recomienda una dieta blanda, baja en residuos, bajo en grasas y luego se va a ir avanzando, como dije, según la tolerancia. Pero en lo personal yo he visto que se parte con hídrico, luego líquido, como les dije, no al tiro directamente con dieta blanda y baja. La nutrición enteral. Entonces, ¿en quiénes? Si nosotros vemos de partida un paciente, por ejemplo, que por criterios de Ransom o Apache tiene una pancreatitis moderadamente grave, que no puede tolerar la alimentación bioral, coloquémosle una sonda nasoyeyunal. Y además se ha visto que va a mantener la barrera intestinal y previene la translocación bacteriana del intestino, o sea, con el objetivo de prevenir alguna infección. También mencionarles que, como dijimos antes, los pacientes, por ejemplo, que tienen una pancreatitis, que no han tenido buena evolución o no toleran la vía oral, tenemos que alimentarlos de alguna forma y la opción es la sonda nasoyeyunal. La alimentación va a ser, a estos pacientes, tiene que darle alimentación semi-alimental baja en grasa y alta contenido de proteína. O sea, no se recomienda en ninguno de estos pacientes con sonda nasoyeyunal moler la papilla y hacerlo, no se usa, sino que es alimento específico, aunque hay uno, peptamen, que la verdad que es caro y que se les puede dar. Se va a comenzar también a horario con 25 cc por hora y se van a avanzar según la tolerancia hasta al menos obtener el 30% del requerimiento diario calculado. O sea, 25 kilocalorías, kilo del peso corporal ideal. ¿Qué se ha visto de los antibióticos? Bueno, los antibióticos no se recomiendan en pacientes con pancreatitis aguda, independientemente del tipo intersticial o necrotizante o de la gravedad de la enfermedad, leve, moderada, grave, moderadamente grave o grave. Cuando se sospecha una infección, se debe comenzar a administrar antibióticos mientras se determina la fuente de infección. Sin embargo, si los cultivos son negativos y no se identifica una fuente de infección, se debe suspender los antibióticos. Entonces, esto que quiero dejar claro. Nosotros cuando tenemos un paciente con pancreatitis, no deberíamos colocarle antibióticos. Lo que sí, en algunas complicaciones que vamos a hablar más adelante, sí se deberían colocar antibióticos profilácticos. Y las infecciones extrapancreáticas sí se asocian efectivamente a un aumento de la mortalidad, por eso hay que colocarle antibióticos profilácticos en casos especiales. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de las complicaciones. Existen 6 complicaciones locales y a grandes rasgos está la colección líquida, la necrosis y la infección. Esas 3 es lo que tenemos que hacernos el mapa conceptual.
Ahora, la primera y la más simple es una colección líquida que rodea al páncreas. Se caracteriza por no tener pared y corresponde al edema que acompaña a la inflamación y es de resolución espontánea, es decir, no se opera. Luego tenemos el pseudoquiste pancreático, ¿ya? Que es una colección, pero que está rodeada por una pared. Ocurre producto de la ruptura del conducto pancreático principal o de sus ramas y cuando alcanza un tamaño de más de 5 centímetros después de 6 semanas, se opera. ¿Cómo se opera? Mediante cirugía abierta se drena quirúrgicamente el pseudoquiste, ya que es poco probable que se reabsorba y aumenta el riesgo de complicaciones si es que queda ahí. ¿Y por qué son 6 semanas? Porque supone que es un tiempo suficiente para formar una cápsula fibrosa que va a permitir el drenaje al tubo digestivo, o sea, va a ocurrir una anastomosis. Después, de tercera, tenemos a la necrosis pancreática, que la necrosis pancreática no se opera, ya que los distintos tipos de pancreatectomía no han mejorado la sobrevida en la pancreatitis aguda. Ahora tenemos una necrosis peripancreática, que a diferencia de la otra, está alrededor del páncreas y es un tratamiento conservador, ¿ya? Pueden haber colecciones necróticas agudas y aquí se recomienda el uso profilaxis de antibióticos. ¿Por qué se recomienda el uso profiláctico antibiótico? Y la verdad que en la necrosis pancreática también sería recomendar el uso profiláctico de antibióticos, por el gran riesgo de evolucionar a infección, ¿ya? En las colecciones necróticas agudas encapsuladas o WON, con sus siglas en inglés, es cuando estas colecciones necróticas agudas no se reabsorben y forman una pared y se debe sospechar a partir de la cuarta semana de evolución de la pancreatitis aguda. Ahora, la necrosis peripancreática infectada es importantísimo sospecharla, porque esta va a necesitar antibiótico y va a necesitar cirugía. ¿En quiénes la vamos a sospechar? En los pacientes que hayan tenido un deterioro de su clínica, por ejemplo, con fiebre, el dolor persistente, hay un aumento de la PCR, o radiológicamente hay una progresión de la necrosis. Se va a confirmar por punción percutánea guiada punción percutánea guiada y evaluar la tinción de Gram y cultivo. ¿Y qué antibióticos vamos a utilizar? Bueno, se ha visto que un carbapenémico solo o alguna quinolona, ceftazidima combinada con algún agente anaeróbico como metronidazol andarían bien. Y otra cosa que esto tenemos que pensarlo, como lo dije antes, y repito, en aquellos pacientes que no mejoran después de 7 a 10 días de hospitalización. Sospechemos esta necrosis peripancreática infectada. Y por último tenemos los abscesos, que son infecciones bien circunscritas delimitadas de un área de necrosis o sobreinfección del pseudoquiste. Puede intentarse drenaje percutáneo en pacientes graves. Ahora, ¿cómo vemos en el escáner? Y esto es importante que el escáner lo pidamos a los 3 días para que se observe de manera correcta las complicaciones. Aquí, por ejemplo, podemos ver que hay cierto edema que rodea parte del cuerpo y la cola del páncreas, y la flecha nos indica cierta heterogeneidad del parénquima. Aquí está claro el pseudoquiste y la pared que lo rodea firme y que está comprimiendo parte del estómago. Aquí se ve gas en el páncreas, lo que nos habla de una pancreatitis infectada y necrotizante, ¿ya? Acuérdense que también las pancreatitis se pueden ver como zonas hipoecoicas. Y aquí se ve una colección necrótica aguda. La verdad que es
difícil distinguir la forma normal del páncreas. Este es de una mujer de 20 años con pancreatitis aguda que muestra aquí, la región entre el cuerpo y la cola, o sea, entre el cuerpo y el cuello, digo, del páncreas. Y también hay gran acumulación de líquido y que contiene hilas de necrosis. Ahora, ¿cómo vamos a ver la severidad de la pancreatitis? Ojalá tener una varita mágica y decir, este paciente se salva, este paciente tiene mal pronóstico, ¿qué pasa? La verdad no lo tenemos, pero tenemos otros criterios que nos pueden ayudar. Tenemos que tener en cuenta la clasificación de la pancreatitis, que van a ser dos. Una que es la clasificación de Atlanta, que es simple, que la divide en pancreatitis edematosa o pancreatitis aguda necrotizante. Necrotizante porque parte de la inflamación va a tener necrosis del parénquima o necrosis peripancreática. Y la otra clasificación, que clasifica dependiendo de la presencia de insuficiencia orgánica, va a estar la leve, en donde hay ausencia de insuficiencia orgánica y complicaciones locales o sistémicas. ¿Ya? Puede haber una pancreatitis aguda moderada, que a diferencia de esta, ella sí va a tener insuficiencia orgánica, pero transitoria, es decir, se van a resolver antes de las 48 horas y pueden o no haber complicaciones locales. Y la pancreatitis aguda grave ya es aquella insuficiencia orgánica persistente que puede afectar uno o varios órganos. ¿Cómo definimos la insuficiencia orgánica? Primero, una puntuación mayor de 2 puntos para cualquiera de los 3 sistemas orgánicos, en este caso respiratorio, renal o cardiovascular en la escala de Marshall. Entonces la escala de Marshall nos va a clasificar del 0 al 4 y todo aquel que obtenga más de 2 puntos en cualquiera de los órganos se define como una insuficiencia orgánica. Y aquí coloqué, o sea, en la tablita abajo, cómo calcular el FIO2 a partir de aquellos pacientes que no están recibiendo ventilación. Por ejemplo, si tenemos un paciente que está recibiendo 2 litros de oxígeno, va a corresponder a una FIO2 de un 25%, que es lo que nos piden el porcentaje de arriba. Los predictores clínicos, se dice que los pacientes que tienen una edad avanzada tienen mayor riesgo de sufrir de mayor riesgo de morir, la verdad. Y también se ha comparado con los pacientes de 35 años que tienen un riesgo de aproximadamente 91 o sea, se comparó los pacientes de 67 años y los pacientes de 35 años. Y los pacientes de 75 años tienen una probabilidad 15 veces más que los 35 años. También se ha visto que la pancreatitis alcohólica se asocia a un mayor riesgo de necrosis pancreática y de necesidad de intubación. El intervalo de tiempo corto hasta el inicio de los síntomas de menos de 24 horas se ha asociado a una protección en la gravedad de la... O sea, mientras más rápido son los síntomas, digo, es mayor la gravedad de la pancreatitis. También una obesidad de IMC mayor a 30, que se asocia a más complicaciones sistémicas locales, y la insuficiencia orgánica temprana y persistente también se asocia a hospitalización prolongada y aumento de la mortalidad. Los criterios de Ranson es otro tipo de criterio utilizado para la teoría de la pancreatitis, en donde nos va a evaluar primero a las 0 horas y a las 48 horas, un punto cada uno, teniendo un total de 11 puntos. Entonces, si es que tenemos una puntuación de 0 a 2 puntos, vamos a tener una mortalidad de 0,3%, de 3 a 5, de 11 a 15%, y mayor o igual a 6, una mortalidad del 40%. Entonces, la presencia de A1 a 3 criterios representa una pancreatitis leve y la tasa de mortalidad aumenta significativa con 4 o más criterios.
Esto es importante, que a medida que tengamos más criterios, es más el riesgo de mortalidad. Entonces, mayor de 55 años, los glóbulos blancos, la glicemia, el lactato, transaminasa, es ojo la evaluación a las 0 horas. Y después también agregarle hematocrito, el BUN, el calcio, etc. Los criterios de Apache son otros criterios que la verdad es que tienen 12 medidas fisiológicas y puntos extra según la edad y la presencia de enfermedades crónicas, y la puntuación mayor a 8 nos da una mortalidad de 4% y mayor una mortalidad de 11 y 18%. Esto también es útil para evaluar la gravedad de este paciente. Este es Apache 2, ¿ya? Hay un Apache O, que es el tercero que se creó, que agregó el IMC de 25 a 30 como un criterio de gravedad, pero no ha mejorado el rendimiento comparado con el Apache 2. Y también hay un Apache tercero que tenía más variables fisiológicas, tenía 17, pero no parece ser tan útil como el Apache 2. La verdad es que hay calculadoras para sacar rápidamente este puntaje, pero que quede claro que aquí evalúan signos vitales, electrolitos, algunos exámenes de laboratorio, la edad, y aquí están las enfermedades crónicas como cirrosis, disnea, EPOC, diálisis crónica, inmunosuprimidos, etc. Ahora apliquemos un poco. Tenemos un paciente de 58 años que consulta por dolor abdominal epigástrico muy intenso, de 8 horas de evolución, que se inició luego de una ingesta de alimentos y alcohol. Al examen físico está dolorido, taquicárdico, tiene una presión de 130/85, abdomen blando, depresible, muy dolorosa palpación epigástrica. Se solicita eco que muestra hígado, vesícula biliar y vía biliar normal. No se visualiza el páncreas. Además, se solicita hemograma que muestra leucocitosis de 17.000, glicemia 210. ¿Cuál es la conducta más adecuada? ¿Vamos a solicitar una radiografía abdominal de pie? No, porque no es necesario. No estamos sospechando de algún abdomen agudo, tampoco de alguna úlcera penetrante. ¿Ya? ¿Iniciamos analgésicos o antibióticos orales? ¿Tiene algún criterio para iniciar antibióticos que hayamos explicado antes? Al parecer no. ¿Ya? ¿Solicitamos lipasa plasmática y TAC de abdomen y pelvis con contraste? Sí, puede ser. ¿Solicitamos TAC de abdomen y pelvis sin contraste? ¿O resolvemos quirúrgicamente? Bueno, la alternativa, sí, ese, tienen razón. Tenemos que solicitar lipasa y el TAC de abdomen y pelvis con contraste. Hay dos cosas en esta pregunta. Primero, que lleva 8 horas de evolución y el rendimiento del TAC no va a ser bueno para ver complicaciones, ¿ya? Sin embargo, es importante mencionar que cumple aquí más de 3 criterios de Ranson que explica que se debería hacer un TAC con contraste. O sea, siempre se hace un TAC con contraste, eso es claro. Pero al tener más de 3 criterios, también se debería hacer un TAC de abdomen y pelvis con contraste. Por eso está esa alternativa. Entonces, ¿cuáles son los 3 criterios? Tenemos un paciente mayor a 55 años, leucocitos mayor a 16.000 y glicemia de 200. Entonces, esta es la alternativa más correcta. La verdad que, a mi parecer, debería tomarse de todas formas un escáner, esperar a los 3 días para mejor el rendimiento. Y si se quiere tomar un examen, que sea una resonancia. Y eso. Ahora, en modo resumen, y que me gustaría que se queden, son con las triadas. En pancreatitis hay muchas triadas que ya vimos. En el diagnóstico se tiene que cumplir la clínica del dolor abdominal, el laboratorio, la imagen. En el manejo tiene que haber una nutrición adecuada, un volumen y manejo del dolor. En las complicaciones, acordarse de que puede haber una colección, una necrosis o una infección, y las puntuaciones de Ranson, de Apache y Marshall para insuficiencia orgánica. Eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda o comentario,
pueden contactarme. Espero que estén muy bien.